Buenas tardes a todos y a todas. Reciban un fraternal saludo por parte de la Escuela Nacional Sindical. Les damos la bienvenida a este Facebook Live en el que indagaremos sobre los impactos del trabajo en casa para las y los trabajadores. Para ello vamos a iniciar con un pequeño contexto que inicio como a esta discusión sobre el trabajo en casa. Y es que hay que tener en cuenta que a partir del 17 de marzo de 2020, en virtud de la circular 21, el Ministerio del Trabajo, dentro de las alternativas para proteger el empleo y la actividad productiva, y considerando que para ese momento la pandemia se trataba como un fenómeno temporal, estableció como una opción, una alternativa, el llamado trabajo en casa, haciendo uso del artículo 6 de la Ley 1221 del 2008, que es la ley del teletrabajo, planteando que cuando hubiera una situación ocasional, temporal y excepcional, era posible que el empleador autorizara a los trabajadores a hacer trabajo en casa, situación que es distinta al teletrabajo y que por tanto no requería llenar todos los requisitos indispensables que sí se tienen que llenar durante el teletrabajo. No obstante, la realidad nos ha mostrado que el COVID-19 no es un fenómeno tan temporal como se creía y que paulatinamente ha venido cambiando nuestras vidas. Eso ha hecho que a medida que haya pasado el tiempo se generen múltiples inquietudes y múltiples retos en torno al trabajo en casa, y son inquietudes que claramente la circular 21 no ha podido absolver. Porque en síntesis todos nos preguntamos cómo garantizar el trabajo en casa en condiciones de dignidad. El Ministerio del Trabajo ha tratado de dar respuesta a esta situación a través, por ejemplo, de la circular 41 del 2020, que más de 2 meses después de haber sido establecida la circular 21, nos establece algunos requisitos que deben cumplirse al realizar trabajo en casa, por ejemplo, relacionado con la jornada laboral, la necesidad de la desconexión y algunos temas relacionados con riesgos laborales. A su vez, a través del decreto 771 del 2020, se estableció la posibilidad de que hubiera un auxilio de conectividad equivalente al auxilio de transporte para trabajadores que hicieran trabajo en casa, que devengaran hasta 2 salarios mínimos como máximo. Y por su parte, en el ámbito internacional, si bien la OIT no hace una referencia explícita al trabajo en casa, se ha establecido que si bien puede mejorar el equilibrio entre la vida personal y la vida laboral, teniendo en cuenta que se ganan tiempos como el tiempo del traslado hasta el trabajo, sí hay un gran riesgo, y es que los trabajadores que trabajan desde casa se exponen quizás a jornadas laborales más amplias, a mayor intensidad del trabajo, y eso necesariamente va a interferir en su vida familiar y en su vida en el hogar. Por lo cual se han realizado algunas recomendaciones como el respaldo que tienen que dar los directivos a los trabajadores, midiendo las tareas realizadas más en términos de metas y no de cumplimiento de horarios, estableciendo, por ejemplo, cambios en las metas que tienen que cumplir los trabajadores, teniendo en cuenta que ellos tienen que realizar algunas labores en casa, garantizar herramientas y formación apropiadas, incluidas condiciones técnicas para que las personas puedan hacer bien su trabajo, establecer expectativas claras en torno a la jornada laboral, en torno a las condiciones de empleo y cómo se les va a supervisar el trabajo a las personas que están haciendo teletrabajo o trabajo en casa. Y por último, y no menos importante, la OIT también ha advertido que puede haber una relación entre el teletrabajo, trabajo externo y interno, dentro del hogar, y un aumento en la violencia doméstica, todas vez como factores como la incertidumbre financiera, la ansiedad por el futuro, la falta de desconexión pueden llegar a exacerbar factores que ya hayan sido subyacentes en la relación, y en ese sentido exacerbar casos de violencia doméstica. Y además, habiendo más personas que utilizan las TICs, por ejemplo, en la realización de sus labores, pueden estar expuestos a situaciones como el ciberacoso. Teniendo en cuenta ya todo este contexto, nos preguntamos, ¿la figura del trabajo en casa es garantista de los derechos de las y los trabajadores? A través de este foro, lo que vamos a hacer es indagar sobre cuáles son los impactos que el teletrabajo ha tenido en las y los trabajadores en Colombia, para lo cual contamos con la valiosa participación de Gerlain Segura. Ella es comunicadora social, especialista en comunicación digital y docente de la Universidad de Antioquia y la Universidad Pontificia Bolivariana.
También contamos con el valioso acompañamiento de Iván Daniel Jaramillo, profesor de la Universidad del Rosario, abogado de esa misma universidad, especialista en Derecho Laboral, magíster en Derecho del Trabajo y doctor cum laude en Derecho. Contamos con la participación de Daniela Mora, politóloga especialista en finanzas públicas, que hace parte de Sede Trabajo, y de Edwin Palma Egea, abogado especialista en Derecho Constitucional y magíster en Derecho del Trabajo, presidente también de la Unión Sindical Obrera, a quienes, a todos y todas, les agradecemos inmensamente participar en este espacio, y a ustedes, las personas que nos están viendo en este momento, les recomendamos hacer sus preguntas en el chat del perfil de Facebook, ya que en una tercera parte de este conversatorio vamos a estar planteándoselas a los ponentes y les damos un cordial saludo. Ya para comenzar, vamos a darle la palabra a la profesora Gerlain Segura, quien nos hablará sobre el teletrabajo y trabajo en casa, sus diferencias y sus similitudes en 5 minutos. Muchas gracias, profesora, y bienvenida. El teletrabajo implica 3 aspectos. Debe desarrollarse a la distancia, es decir, por fuera de la sede central de la organización. Debe hacerse a través de las tecnologías de información y comunicación y debe ser una actividad económica. Ahí empiezan las diferencias porque se cree que muchas veces que el trabajo que se hace, por ejemplo, el señor que tiene la tienda, la señora que tiene la manufactura en casa, pues está haciendo teletrabajo, pero no necesariamente eso es teletrabajo porque no intervienen los 3 factores que acabo de mencionar. Pero cuando se habla de home office, hay como una limitación que la literatura a veces como que es un límite que no se logra como dirimir, y en eso nos ayudan los abogados, porque el home office es trabajar en la casa, pero no necesariamente tiene que intervenir la tecnología. En cambio, en el teletrabajo sí o sí tiene que intervenir la tecnología. Entonces, el home office puede ser una persona que se lleva el trabajo para la casa, como cuando uno le pregunta a una profesora, si yo me llevo y preparo el material de la clase del día siguiente y escribo y preparo talleres, ¿eso es teletrabajo o es home office? Entonces, de acuerdo como con la literatura, estoy hablando de los investigadores de teletrabajo, eso sería home office, porque no interviene las TIC, no necesariamente, pero podrían intervenir. Entonces ahí es donde los límites se van volviendo como difíciles de entender. Básicamente eso es lo que tengo que decir como entre esas 2 diferencias que hay sobre el teletrabajo y el home office. El teletrabajo puede ser móvil, el teletrabajo puede ser suplementario, es decir, 3 días a la semana, 2 días en la empresa, puede ser total, puede ser una persona que sea freelance, una persona que sea autónoma, que pueda realizar su trabajo sin dependencia de un contrato con una organización. Ese es otro tipo de teletrabajo. Básicamente como las diferencias que puedo aportar frente al tema. Perfecto, profesora, muchísimas gracias. Muy importante y también como muy problemático poder determinar esa delgada línea que separa el teletrabajo y el trabajo en casa, sobre todo cuando uno está reglamentado a través, bueno, de una ley, legislado, y otro es, si se quiere, una adaptación sui generis a partir de lo que nos plantea el Ministerio del Trabajo en la circular 21. En una posterior intervención podemos, en el siguiente bloque, intervenir un poco respecto al tema. Ahora le damos la palabra al profesor Iván Daniel Jaramillo, quien nos hablará sobre la legislación relativa al trabajo en casa y el derecho a la desconexión en 5 minutos máximo. Bienvenido, profesor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los colegas que a esta hora están compartiendo estas reflexiones y a todos los que se conectan a esta hora y nos van a ver posteriormente. Los saludo con mucho cariño por el interés que tienen sobre estas temáticas. Pues sobre legislación, ¿qué podemos decir? Podemos decir que las modalidades de trabajo a distancia tienen unos esquemas fundacionales a partir de lo que denominamos los laboralistas antaño trabajo a domicilio. Ese trabajo a domicilio tiene una regulación específica en la OIT en un convenio que es el convenio 177,
Colombia no lo ha ratificado, que yo conozca, pues el interés en este convenio no ha sido tan importante como la ratificación sobre otros convenios que todavía no hemos ratificado, pero eso había quedado como en la historia y era parte de la clase, los contratos especiales, etcétera. Con toda esta revolución de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, como decía la profesora Gerlain, pues se incorporó esta modalidad de teletrabajo desde el año 2008. Luego no es una ley tan antigua, tan reciente, ya tenemos 12 años de evolución, y en esa ley 1221 quiero destacar 2 o 3 aspectos muy básicos para respetar el tiempo de mis colegas sobre todo, y es que el teletrabajo es una modalidad voluntaria y reversible para el trabajador según la misma legislación y la caracterización que tiene toda la doctrina internacional. Es decir, teletrabajo no puede ser impuesto por el empleador, tiene que tener un carácter de voluntariedad del trabajador y una reversibilidad en cualquier momento que quiera revertir esa modalidad y volver a las instalaciones de la empresa, dijéramos en la contratación típica que conocemos antaño, el trabajador llega a las instalaciones de la empresa y tal. Segundo, el teletrabajo supone el respeto del principio de paridad salarial, es decir, lo que devenga un trabajador que desarrolla X funciones debe ser equivalente al que desarrolla X funciones en las instalaciones de la empresa, no se puede violar ese principio. Tercero, y muy importante, el teletrabajador tiene derecho a estar inscrito en todo el programa de salud ocupacional, prevención de riesgos, acompañamiento de la ARL, acompañamiento de medicina laboral para posturas, etcétera, prevención, el marco de prevención de riesgos que inspira el sistema de riesgos laborales. Y una prestación muy importante que yo recuerdo cuando se discutía esta ley en el Congreso y participamos seguramente con los colegas de la escuela, los colegas de las organizaciones sindicales, tal vez recuerdo un poco, una prestación específica que se llama auxilio a conexión. Entonces nosotros siempre decíamos, efectivamente quedó en la ley, pero sería bueno denominarla específicamente, no era un capricho nuestro, sino para que fuera más visible, y eso quedó como rezagado y quedó ahí en la ley 1221, pero la gente no estaba como bien informada que el trabajador que era enviado a teletrabajar tenía derecho al reconocimiento de los equipos, obviamente devolverlos salvo el deterioro natural y el valor de la energía, etcétera, porque se está obviamente trasladando el costo de la producción al domicilio del empleador cuando se utilizan estas herramientas tecnológicas de la información y la comunicación para desarrollar las actividades. Entonces nos pilla la pandemia y nosotros no teníamos un desarrollo adecuado de esta ley 1221, el decreto 884 de 2012, de esa ley de teletrabajo después de 12 años. Entonces el ministerio, como advertía la doctora Ana María en la intervención inicial muy afortunada, tomó una de las directrices de la ley 1221 y a través de una circular, eso jurídicamente es bien cuestionable, reglamentó una nueva modalidad de trabajo que es el trabajo en casa, que es diferente del teletrabajo. Entonces, durante 2 meses, como decía la doctora Ana María, teníamos una nueva modalidad sin mayor regulación, sin mayor claridad sobre reconocimientos o no de derechos. El teletrabajo, no lo dije, pero lo digo ahora, está expresamente excluido de la regulación sobre jornada. Entonces dice la ley, sí, de acuerdo, los teletrabajadores no tienen una limitación de jornada, pero el ministerio debe velar porque no haya una carga excesiva de horas de trabajo a esos teletrabajadores. Eso es bien abstracto y es son espacios normales de deterioro de derechos. Entonces, por eso era tan compleja ese control que se estaba asignando al ministerio. Pero retomo, entonces el trabajo en casa no tenía una regulación específica hasta que salió la circular 41 hace 2 semanas, y por lo menos hay unas directrices y unas líneas de orientación en este trabajo en casa que, insisto, tienen serios problemas de legalidad, porque no estoy seguro que a través de 2 circulares del ministerio haya unos niveles vinculantes específicos que permitan hacer efectivos esos derechos que están contemplados en la circular, al menos, que plantea el tema de respeto de jornada, respeto del equilibrio de la vida laboral y familiar y respeto del tema de protección de riesgos laborales. Entonces sí que están ahí incorporados las directrices del ministerio en esa circular, pero tienen serios problemas de legalidad, ya que emanan de una circular que no tiene un carácter vinculante y que regula y reglamenta una circular previa que es bien compleja. En ese momento yo recuerdo que escribíamos, y estoy seguro que ustedes lo recuerdan, los que han seguido este tema con mayor detenimiento, que esta es una importación del famoso laboro agile, el famoso home office del que hablaba la profesora Gerlain, que definitivamente, al no tener regulación específica en Colombia, eran espacios de degradación de derechos. Entonces, por eso la gente le decía a uno, yo siento que en esta pandemia estoy trabajando el doble, el triple. Claro, se suma lo de economía del cuidado que decía Ana María, pero además una disponibilidad permanente. En este contexto, se presentó ya en la Cámara de Representantes, un representante por Boyacá presentó un proyecto de ley que regula el derecho a la desconexión.
¿Qué pienso yo en un análisis inicial? Yo creo que hay que decirlo con esta frase con la que titulamos una columna en un periódico que publicamos. Hay que desconectar la desconexión del teletrabajo. Me explico. El derecho a la desconexión no solo es propio del teletrabajo, es que en las actividades, cuando yo iba a las instalaciones, yo también puedo estar a las 7 de la noche con mi bebé, con mis hijos haciendo las tareas y me puede sonar el celular. Sí, pero acuérdate a las 7 de la noche que mañana hay un informe a las 5 de la mañana, no te olvides hacerlo esta noche. Entonces, la desconexión yo creo que no está ligada solo al teletrabajo, sino a una forma de limitación de la jornada de trabajo de las nuevas tecnologías, sin la limitación de la jornada digital que estamos viviendo en este nuevo contexto. Entonces, yo creo que no debe adaptarse la desconexión al teletrabajo necesariamente, tiene que ser un derecho de limitación. Y en el fondo, quiero expresar esto, el derecho a la desconexión es un derecho de oposición, es decir, el derecho a decirle no al empleador que me escribe a las 10 de la noche, el derecho a no responder el correo que me llega a las 10 de la noche para que esté el informe en la bandeja de entrada del empleador a las 5 de la mañana porque la señora de la auditoría llega a las 6. Es un derecho en el fondo de oponerme libremente a que se respete la limitación de mi jornada de trabajo, que es muy complejo de legalizar, de incorporar en un ordenamiento legal específico. Francia fue la pionera en esto en el año 16. Si ustedes miran dónde está en una ley que regula los acuerdos de distribución de jornadas e igualdad de hombres y mujeres, en una ley que era de flexibilización, pero en la reforma de François Hollande quedó incluido esto para que los sindicatos y las empresas lo negocien y lo pacten en cada sector específico. Después los italianos lo copiaron como forma de flexibilización al derecho a la desconexión. Luego los españoles, hace un año, en el 2018, ya lo implementaron bajo un modelo muy crítico por la doctrina española, pero muy criticado, pero al menos como idea de limitación de la jornada. Y termino entonces ahora sí, Ana María, para respetar el tiempo. Definitivamente esto del trabajo en casa yo estoy seguro que llegó para quedarse por dos razones básicas, y es que las políticas de distanciamiento social para contener el virus se van a mantener y las empresas van a tener que optar por modalidades de distribución espacial del trabajo que van a demandar el teletrabajo sobre todo. Y segundo, porque hay una reducción de costos evidente que va a incentivar que este tipo de modalidades de trabajo se mantengan. Quiero aclarar esto ya para terminar, ahora sí, y cumplir mi promesa. En la circular 21 incorpora la figura del trabajo en casa con su propio código de instrucción. Si ustedes leen la circular 21, y los invito a que lo hagan, está expresamente ligado al estado de emergencia sanitaria. Si uno la lee y es respetuoso de lo que dice la circular, una vez terminada la emergencia sanitaria, no se podría acudir al trabajo en casa y deberían todas transitar hacia la vía del teletrabajo. Por eso es tan importante migrar hacia el teletrabajo. Yo creo que a la ley le faltan muchas cosas. ¿Sí? ¿Qué le falta, profesor? Le falta incorporar temas de ciberseguridad, incorporar de temas de protección de datos personales de los trabajadores en los equipos, temas de respeto de derechos a la intimidad específicos, que son derechos fundamentales que yo al menos me ha tocado investigar y palpar y analizar muchos temas de respeto, los temas de intimidad, y otra gama de factores que deberían ser incluidos en la ley. Pero definitivamente esta es una modalidad temporal, como lo advertía la doctora Ana María, tiene su propio código de instrucción y me quedaría allí para dar paso a mis colegas. Espero haber respetado el tiempo. Muchísimas gracias, profesor Iván Daniel. Nos dejan muchos elementos para poder reflexionar, sobre todo teniendo en cuenta que el derecho laboral es un derecho protector, como seguimos reivindicando el derecho a la dignidad humana por encima de cualquier tipo de condición o de elementos sui generis que nos plantee el trabajo en casa. ¿Cómo podemos, por ejemplo, prevenir situaciones de acoso laboral a partir del ejercicio del derecho a la desconexión y demás? Eso nos plantea muchos retos que podemos abordar en el siguiente bloque de intervención. Por ahora le damos la palabra a Daniela Mora, quien nos hablará sobre trabajo en casa y mujer trabajadora en 5 minutos. Daniela, bienvenida y muchas gracias por participar en este espacio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Ana María, por incentivar este tipo de espacios y sobre todo de temas. Yo voy a, además, decirles que no puedo acompañarlos hasta el final precisamente porque las cargas laborales del trabajo en casa se han aumentado, entonces lamentablemente no voy a poder estar hasta el final, pero voy a compartirles una idea central que para mí es fundamental en este tema. Y es partir de que todas las mujeres somos trabajadoras. Entonces, a mí me invitaron para hablar sobre los impactos sobre las trabajadoras y yo decía, bueno, pero es que todas las mujeres somos trabajadoras.
Entonces ahí yo creo que pueden haber una serie de discusiones, puede haber personas que consideren que hay algunos debates y que digan, no, no es cierto que todas las mujeres son trabajadoras, pero yo quisiera empezar haciendo la invitación a que pensemos, no desde el sentido, digamos, individual, pues porque seguro existen mujeres privilegiadas que sí, digamos, pueden tener otro tipo de relacionamiento en esto del teletrabajo y del trabajo en casa, pero lo que yo sí quiero que miremos un poco más es en el sentido del conjunto de mujeres, ¿sí? Y lo voy a ligar con lo siguiente, y es que todas las mujeres somos trabajadoras porque históricamente hemos sido las creadoras de una riqueza invisible que no obstante beneficia a toda la sociedad, que es precisamente todo lo que tiene que ver con la economía del cuidado. Entonces, bajo esa lógica, yo creo que nosotros podemos entender los impactos sobre las trabajadoras en dos sentidos. Por un lado, sobre los roles interpuestos de género que nos han puesto además a las mujeres en un lugar determinado en la economía, ¿cierto? Donde se refuerzan estereotipos que dicen la mujer está en el ámbito reproductivo, donde el trabajo no es reconocido ni remunerado, en tanto el hombre sí está considerado como en actividades productivas y sí tiene trabajos remunerados. Luego, pensar en los impactos que esto tiene, tendría que tener en cuenta que las mujeres, no solamente en la coyuntura de la pandemia, sino que desde antes hemos sido sobrecargadas con unas tareas que han sido invisibilizadas. Entonces, esto nos invita también a hacer una serie de reflexiones precisamente sobre el modelo económico en el que estamos pues viviendo. Yo creo que, como han dicho muchas feministas, esta pandemia puso en evidencia otras pandemias, ¿sí? Las pandemias de la desigualdad, las pandemias de la inequidad y múltiples injusticias, que el confinamiento terminó de exacerbar muchísimo más. Entonces acá hablábamos de una serie de desequilibrios que se están generando a raíz del teletrabajo, pero yo quisiera invitarlos a pensar en la cantidad de desequilibrios que ahora también tenemos que asumir las mujeres, entendiendo que todas somos trabajadoras, porque como les digo, hemos sido relegadas históricamente al papel en la economía de ser quienes están encargadas fundamentalmente de los cuidados y del trabajo doméstico. Lo que es peor aún es que si esto está sucediendo, digamos, al interior de los hogares, que además hay que decirlo, la economía del cuidado no solamente tiene que ver con el trabajo doméstico, es decir, lo que está en el seno de los hogares, sino también tiene que ver con lo que está pasando en la sociedad, el cuidado de los ancianos, el hecho de que las mujeres aproximadamente entre el 70 y el 75% trabajamos en el sector de la salud y en el sector social, también tiene que ver con la extensión de estos roles de género hacia el mercado laboral, que nos ha relegado, por supuesto, a tener pues una mayor desocupación, a que estamos en los sectores con mayor informalidad, con mayor precariedad, como sucede con el sector de servicios y comercio, y que además, según pues como uno puede analizarlo con los datos, las mujeres estábamos trabajando en 3 de los 4 sectores más afectados a raíz del confinamiento. Entonces, yo quería partir de esa idea central diciendo, bueno, todas las mujeres somos trabajadoras, luego los impactos, por supuesto, son diferenciados y son muchísimo mayores hacia nosotras como un segmento poblacional. Lo siguiente, pues que quisiera compartirles es que a partir de esto, pues claro que se desprenden una serie de riesgos, ¿sí? Por un lado está el riesgo de el trabajo en casa, o más bien el confinamiento y el aumento de violencia intrafamiliar, que sin duda se ha exacerbado un montón. O sea, según el Observatorio Colombiano de las Mujeres, el aumento de llamadas denunciando estos casos ha sido del 228%. Ni qué decir además del hecho de que las mujeres estamos dentro de nuestros hogares con los agresores, las mujeres y las niñas, pues también hay que decirlo. Por el lado, digamos, ya como tal de los impactos en términos de empleabilidad y de ingresos, pues si las mujeres antes ya estábamos en sectores precarizados y ya sufríamos con muchísimo mayor rigor las brechas, pues ahora ni se diga, ¿sí? En Colombia la tasa de desempleo general llegó casi al 20%, pero para las mujeres está en el 23%, ¿sí? La inactividad aumentó de forma pues exponencial, y recordemos que hemos sido las mujeres las que históricamente también hemos participado en mayor número de esta inactividad. Entonces imagínense ustedes cómo son los impactos que estamos sufriendo. Lo otro,
que para mí digamos que es el riesgo más grande de los impactos de estar trabajando en la casa y como les digo, trabajando en el sentido de que nosotras somos las encargadas pues históricamente de los cuidados y tenemos esta carga, es que se están reafirmando esos roles de género, ¿sí? Y entonces esto presenta una serie de retos y una serie como de angustias de verdad sobre antes de la pandemia, el movimiento de mujeres desde la economía feminista se estaban tratando de rebatir una serie de ideas sobre este modelo heterodoxo, ¿cierto? Como rebatiendo un poco cómo es que el modelo económico estaba profundizando pues ciertas dificultades para las mujeres. Bueno, pues el confinamiento está terminando de reafirmar estos roles y está haciendo que las mujeres, además de salir masivamente del mercado laboral, también tengamos que, digamos, retroceder muchísimo más en términos de que estamos asumiendo una sobrecarga de los trabajos domésticos y de la economía del cuidado. En Bogotá, por ejemplo, uno de los concejales aplicó una encuesta recientemente y lo que se encontró es que las mujeres han aumentado en aproximadamente 3 horas las cargas del trabajo doméstico. En España, por poner un ejemplo, que ya han ido como acabando un poco el confinamiento, se ha aumentado el desempleo femenino a raíz de que como en los colegios aún no retoman actividades, las mujeres han tenido que renunciar a sus trabajos para poder seguir haciéndose cargo de sus hijos porque necesitan todavía estos cuidados al interior de sus hogares. Entonces acá hay una serie de impactos que son muy importantes y que para mí, si ya era muy difícil sobrevivir a políticas excluyentes en el ámbito económico, laboral, en el sistema tributario, pues ahora también se están exacerbando esas dificultades. Entonces yo creo que la invitación es un poco a que entendamos este llamado de que todas las mujeres somos trabajadoras y bajo esa lógica, tanto en el mercado laboral, que es como esta idea de que la economía es únicamente lo que sucede en los mercados, pero no se ve lo que está pasando, lo que es invisible también, que está pasando dentro de los hogares, pero también del sostenimiento mismo de la vida, pues está reforzando todas las inequidades y desigualdades que históricamente se han denunciado y que hoy de verdad hay un riesgo de reafirmar esos roles bajo las circunstancias actuales. Yo además le agregaría esto para acabar. Ahora está muy de moda decirnos a los ciudadanos y a las ciudadanas que nos reinventemos. Bueno, yo creo que quienes deberían reinventarse son quienes están encargados de hacer las políticas y quienes están encargados de gobernar en la crisis, porque sinceramente una de las preocupaciones más grandes que a uno le puede quedar de esto es que estas contradicciones que estamos viendo entre la economía, entre lo que está sucediendo en los impactos del género, es que definitivamente la reactivación económica tal como se la están pensando, que ya es de verdad bajo medidas que no fueron audaces y bajo medidas que no están resolviendo las necesidades, además no tiene perspectiva de género. Entonces yo creo que la invitación es un poco a que entendamos que los impactos sobre las mujeres son diferenciados, son muchísimo más, seguimos sin un rumbo claro sobre entender cuál es la perspectiva de género con la que se va a asumir entonces lo que viene de aquí en adelante. Gracias. Daniela, muchísimas gracias por la intervención. Creo que es fundamental porque algo que hemos visto en todas las normas que se han emitido en el marco, en el contexto de la pandemia, en todas brilla por su ausencia la perspectiva de género, absolutamente, y eso, por supuesto, agudiza las brechas de desigualdad existentes entre hombres y mujeres en este país, lo cual nos pone en un grave riesgo. Así que creo que los retos que destacas en tu intervención son fundamentales y son muy necesarios para reflexionar en el marco de propuestas que desde las organizaciones de trabajadores y los trabajadores mismos y trabajadoras se puedan generar en el marco de este contexto. Antes de darle la palabra a Edwin Palma, saludamos a las organizaciones sindicales que hacen presencia en este espacio, a UNEP Colombia, a ACEP, Sintrabancol Nariño y a la USO Bucaramanga. Muchísimas gracias por participar en este espacio y por estar pendientes del desarrollo de este panel. Les recordamos que pueden hacer preguntas en el chat para pasárselas a nuestros ponentes en el tercer bloque de este conversatorio. Ahora vamos a darle la palabra al compañero Edwin Palma, quien nos va a hablar sobre el sindicalismo frente al trabajo en casa. Muchas gracias, Edwin. Bienvenido.
Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, pues es un gusto estar con ustedes aquí en este importante conversatorio. Un agradecimiento a la Escuela Nacional Sindical y un saludo a Daniela, a la profesora Gerlain y a ti, Ana María, siempre por esta iniciativa. Creo que es un tema muy oportuno, muy vigente, muy, por decirlo así, como decimos los jóvenes, muy de moda, porque pues no hemos mencionado un poco el tema de cifras, pero según algunos datos que tenemos allí, teníamos 122.000 trabajadores en casa y hoy tenemos cerca de 2 millones, según las cifras que pude leer en el marco de esta. Entonces, estamos hablando de un grueso número de trabajadores y de trabajadoras que hoy están en su casa. Entonces, yo creo que es importante que el movimiento sindical plantee esto como una agenda necesaria para el movimiento sindical. Obviamente, esto es un tema que en Colombia pues, es nuevo porque es producto pues, de esta pandemia. La ley está desde el año 2008 y sin embargo hasta ahora estamos profundizando un poco más en este tema, pero no solamente somos nosotros. En España fue en el discurso del 1 de mayo, el secretario general de las comisiones obreras, Unai Sordo, puso el tema de presente. También la UGT también lo puso de presente, de que era necesario ponerle límites al tema. Es decir, que no somos nosotros los que hasta ahora estamos abordando la discusión. Entonces, en ese sentido, creo que es importante apelar a las experiencias internacionales para plantear lo que el profesor Iván Jaramillo ha señalado, lo que le falta a la ley. Yo creo que aquí debe jugar un papel muy importante para renovar los contenidos de la negociación colectiva. Es decir, ahorita, a partir de ahora, y quiero poner de presente, es decir, por ejemplo, en el gobierno de Cristina Fernández, en Argentina, salieron unos textos que se llamaban nuevos contenidos de negociación colectiva. Yo creo que las centrales sindicales en Colombia deben poner textos de nuevos contenidos de la negociación colectiva. ¿Qué vamos a pedir para que se proteja, por ejemplo, los temas que planteó el profesor Jaramillo? El derecho a la desconexión. Por ejemplo, algo que no se ha notado muy bien, que es el tema de, por ejemplo, los recargos nocturnos. En esta norma se prohíbe, incluso se prohíbe no está contemplado el pago de los recargos nocturnos. El tema que hemos mencionado aquí, el derecho a la desconexión, la capacitación, la cobertura de los riesgos laborales, la reversibilidad, que ya lo mencionó y lo conceptó muy bien el profesor Daniel, el tema de garantías sindicales, el tema de una compensación adicional incluso por estar trabajando en casa, la jornada de trabajo, los sistemas de evaluación, el poder de subordinación. Todos estos temas pueden llevarse a los nuevos marcos de negociación colectiva, porque van a haber muchos trabajadores que una vez pasada esta pandemia van a migrar hacia el teletrabajo, del trabajo en casa o del home office o del trabajo remoto, como por ejemplo se conoce en Ecopetrol, van a tener que migrar al teletrabajo. Y yo creo que esa línea delgada que nos planteó la profesora Gerlain, creo que hay que tenerla en cuenta a la hora de discutir estos temas, porque una cosa es el teletrabajo que tiene unos avances normativos ya, que incluso yo creo que aquí es muy importante mencionar la sentencia C351 del año 2013. Creo que es importante leer esa sentencia para entender la necesidad de que las organizaciones sindicales participen de la construcción de la política, de una política de trabajo decente alrededor del teletrabajo o del trabajo en casa, en este caso, porque como lo dijo bien el profesor Iván, no es nada concebible, muy discutible, que una circular como es la 041 desarrolle una circular que es la 021, o sea, una circular desarrollando otra circular, cuando esto debería ser sujeto de bastantes discusiones en el marco de la Comisión de Políticas Salariales y Laborales, cuando debería abrirse un foro para discutir sobre estos temas, porque no puede seguir el gobierno pues tomando medidas de carácter unilateral, pues obviamente porque pueden rayar ya en el abuso empresarial. Entonces yo creo que el sindicalismo no debe huirle a este tema, por el contrario debe cogerlo, utilizar experiencias como la francesa, que va incluso un poco más allá que la española, la argentina, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, que a pesar de que no se ha llegado técnicamente una ley, nos puede brindar algunas experiencias en el marco de negociación colectiva y tratar de evitar de que este tema se convierta en un abuso o un mal aprovechamiento por parte de los empleadores. Entonces hay que poner el tema, no hay que huirle al tema. Alrededor de los teletrabajadores podemos hacer movilización, podemos hacer organización. Hoy
el solo hecho de poder apagar un celular ya es una acción de protesta. Hoy el solo hecho de poder también estar interconectados también nos permite movilizarnos, organizarnos alrededor de las redes. Y yo creo que algo muy importante, como lo ha denominado la doctrina sindical española, el tema del paquete de los derechos digitales, todo lo que tiene que ver con datos, que lo mencionó también el profesor, todo lo que tiene que ver con datos, todo lo que tiene que ver con la intimidad de los teletrabajadores, también tiene que ser objeto de negociación colectiva. Entonces yo creo que, sin perjuicio de que el movimiento sindical tiene que construir una propuesta legislativa para proteger, ojalá a través de una ley, los derechos de los teletrabajadores y de los que de trabajo en casa van a migrar hacia el teletrabajo, los sindicatos tienen que incluir en sus pliegos de peticiones nuevos contenidos de negociación colectiva, y ahí tenemos un gran reto para, eso sí, reinventarnos, apelar a todos estos conceptos hoy tan modernos en el marco de esta pandemia para poder, porque esa es la realidad que tenemos, ¿sí? Como lo decía la profesora Herlein, fue la época que nos tocó y pues tenemos que hacerle frente a eso. El movimiento sindical no va a ser inferior a este nuevo reto. Muchas gracias, Edwin, por la intervención. Efectivamente, el derecho a la negociación colectiva se constituye ahora en un instrumento fundamental para abordar desde el poder que tiene el movimiento sindical estos nuevos retos y estas nuevas falencias y vacíos que tiene la normatividad que se está implementando. Lo que también nos lleva a reflexionar en cuán importante es que como trabajadores nos organicemos para afrontar todo este tipo de embates, no solo los retos que se generan en el marco del teletrabajo y del trabajo en casa, sino también todas esta reforma laboral vía decretos legislativos que el gobierno viene implementando con unas lógicas absolutamente regresivas. Antes de comenzar el segundo bloque de este conversatorio, queremos darle un saludo a las organizaciones sindicales Sindecena, Sintra Transmilenio, a la ADE, a Sintra-Indumecol Nacional y a Sinaltrainal, y también a la CGT de Caldas. Muchas gracias por participar de este espacio. No olviden, por favor, hacer sus preguntas a los ponentes a través del chat. Las estaremos sistematizando para poder hacerlas en el último bloque. Ya para entrar en el segundo bloque, donde vamos a hablar o invitamos a los ponentes a hablar ya un poco en materia de los retos del trabajo en casa desde cada una de las perspectivas desde las cuales están analizando este tema o este fenómeno. También quiero a cada uno hacerle una pregunta para profundizar algunos aspectos de la exposición, de las exposiciones que ya nos han planteado. En ese sentido, comenzando con la profesora Herlein Segura, que nos hacía en su primera intervención pues un énfasis en esa delgada línea, en esa línea divisoria y un poco ambigua que tiene el teletrabajo y el trabajo en casa, que incluso el mismo ministro de Trabajo especificado ha dicho, bueno, el teletrabajo es distinto, es un fenómeno diferente, porque no es tan ocasional, pero a la vez porque está intermediado por las TICs, pero a la vez vemos que el trabajo en casa, en la práctica o a través del trabajo en casa, nosotros como trabajadores hacemos uso de estos nuevos instrumentos, de estas nuevas herramientas. Quería preguntarle a la profesora Herlein, además de los retos que ella ve, digamos que ya para asumir el trabajo en casa, viendo esa ambigüedad y esa delgada línea existente entre el teletrabajo y el trabajo en casa, que quizás también es un falso debate en el que nos mete ahora el gobierno con las circulares, tratando de dividir un mismo fenómeno, digamos que particularizándolo en el trabajo en casa. ¿Cuál considera la profesora Herlein que sería la alternativa más garantista para los trabajadores desde su perspectiva? ¿Quedarnos con el trabajo en casa o más bien hacer una transición a lo que se ha legislado como teletrabajo? Teniendo en cuenta también, como nos planteaba el profesor Iván Daniel, el trabajo en casa tiene una vocación de temporalidad porque la circular va mientras dure la emergencia sanitaria y pues finalmente la emergencia sanitaria se va a acabar en teoría el 31 de agosto. Entonces, ¿cuál sería o cuál ve usted que es como la alternativa más garantista? ¿Seguir hablando de trabajo en casa o comenzar a
a trasladarnos a hablar en términos ya de teletrabajo y digamos que ya de la legislación propiamente relacionada con el teletrabajo y los retos que usted quiera destacar. Bueno, lo que pasa es que cuando se está trabajando en el tema de teletrabajo, incluso el año pasado, en compañía de una abogada que se llama Heidi Balanta, que ha participado en la reglamentación de la ley 1221 de 2008. La ley 1221 del 2008 surgió atípicamente en la región latinoamericana. Colombia es vista como uno de los países ejemplares en haber regulado, haber legislado sobre el teletrabajo, pero es una ley muy rígida, con muchísimas dificultades. Llegó en el 2012 Juan Manuel Santos con su ministro Pardo, hacen el decreto 884 de 2012, que llegaba aparentemente a cubrir los vacíos que la ley no tenía. Sin embargo, sigue siendo una ley y una reglamentación rígida porque hay que cumplir demasiados requisitos. Entonces, el año pasado el Ministerio de Trabajo, con apoyo del Ministerio TIC y con Heidi Balanta al frente, empiezan a hacer una socialización sobre las políticas públicas para el teletrabajo en Colombia. Y uno de los asuntos que se concluye en varias ciudades que lo hicieron es que definitivamente pues la ley se convierte en una dificultad. Pues aquí, respetando mucho, yo soy comunicadora, no soy abogada, soy muy respetuosa del saber de los demás. Se lo digo desde mujer teletrabajadora, desde profesora, desde investigadora y promotora del teletrabajo, pero no desde la profundidad de la ley. Lo que se encuentra es que las organizaciones han tenido que empezar a hablar de flexitrabajo, de trabajo flexible, y ahora, sorprendentemente, entonces empiezan a hablar más del home office. Antes, cuando se hablaba del home office, se pensaba no, es que tenemos que hacer las diferencias que yo mencionaba al principio, o sea, que en el contexto que tú hiciste con la reglamentación, pues yo apunté solamente como a hacer unas precisiones, pero el tema del home office era antes el trabajo remoto. Se empiezan a dar como unas etiquetas: ¿qué es trabajo remoto? ¿Qué es teletrabajo? ¿Qué es home office? Y cuando ahora dicen el trabajo en casa, yo digo, pero aquí ¿qué pasa? Empiezo a leer, hablo con Heidi, hablo con otros abogados y me dicen, no, lo que pasa es que la reglamentación en Colombia es tan rígida, y para yo poder decir que una empresa mandó a sus trabajadores a teletrabajar, pues no le puede decir teletrabajo porque no cumple ni con la visita de la ARL, no cumple con la ergonomía del puesto, no cumple con todos los requisitos que la ARL exige para que sea nombrado como teletrabajo. Entonces llega el home office y dice, bueno, algo así como con lo que usted tenga en la casa y como usted pueda, empiece a trabajar con o sin TIC, ¿cierto? Pero empiece a trabajar en la casa porque tenemos una pandemia, un confinamiento que nos obligó a quedarnos en la casa. Entonces, para mí el reto, y desde la Academia Internacional de Transformación del Trabajo, a la que pertenezco, que tiene sus capítulos en Asia, en Europa y en Latinoamérica, yo estoy en la de Latinoamérica, lo que miramos es que nos tenemos que replantear desde las oficinas de recursos humanos, los perfiles. ¿Qué va a pasar? Cuando uno le pregunta a la gente qué va a pasar después de la pandemia con el teletrabajo, se dice, se queda. Pero hay que volverlo a mirar, hay que mirarlo de una manera más flexible, hay que revisar toda la legislación y hay que mirar cómo vamos a seguir con él. El reto para mí es aprender de esa experiencia, sistematizarla, saber qué fue bueno, qué fue malo y cómo la ley puede articularse de manera beneficiosa tanto para organización como para trabajador, para que puedan los dos estar equilibradamente respecto a esa modalidad laboral. Muchísimas gracias, profesora Gerlain. Sí, definitivamente hay, digamos que una ventaja, si se quiere, de esta etapa que estamos viviendo, y es que, como lo planteaba hace un rato el compañero Edwin, ahora tenemos 2 millones de trabajadores que estamos experimentando este tema del teletrabajo, trabajo en casa, trabajo remoto, como se le llame, o la etiqueta, digamos, que se le ponga. Y en ese sentido es una oportunidad fundamental para poner en evidencia las posibles falencias que existan en la legislación, en la reglamentación, poder incluso solicitar que se aplique una política pública real frente a este tema.
porque claro, al igual que la pandemia ha desnudado muchos retos a nivel de sociedad, efectivamente nos muestra qué vacíos tiene la norma, qué vacíos tiene la legislación, y pues si se quiere, se puede ver como una oportunidad para poder sistematizar, como lo plantea la profesora Gerlain. Ahora, al profesor Iván Daniel Jaramillo, también pidiéndole por favor que nos hable sobre retos que tenga el trabajo en casa desde la perspectiva de la legislación. También quería hacerle una pregunta, y es en torno al derecho a la desconexión. Claramente el trabajo en casa dibuja en este momento una delgada línea entre la vida laboral y la vida familiar. Por tanto, el derecho a la desconexión podríamos decir que se encuentra intrínsecamente ligado con la garantía de la dignidad humana. Si nosotros no tenemos derecho a la desconexión, a apagar el celular, a apagar el computador, a no tener que dar respuesta en el momento en que se nos requiera por fuera de los horarios laborales, estamos garantizando tener un proyecto de vida, que no seamos instrumentalizados en función, pues, de nuestras labores. En ese sentido, y dado esa intrínseca relación entre el derecho a la dignidad humana y el derecho a la desconexión, ¿cómo podríamos enfrentar eventuales modalidades de acoso laboral que se puedan configurar en el marco del trabajo en casa? Modalidades que, si se quiere, incluso sobrepasen lo que está precariamente, digo yo, estipulado en la Ley 1010 de 2006 de acoso laboral. Sí, muchas gracias, doctora Ana María, por plantear ese tema tan importante y tan interesante, que son dos temas al final, ¿no? Uno es cómo hacemos para que el derecho a la desconexión se incluya en nuestro ordenamiento laboral, sea exigible, etcétera. Realmente el derecho a la limitación de la jornada de trabajo, que es lo que hay de fondo en el derecho a la desconexión, pues es un tema, entre comillas, pasado de moda, porque si yo llegara a este foro y les dijera, miren, hay que reivindicar nuevamente las 8 horas, me dirían, profesor, está un siglo desactualizado, usted está hablando de algo que pasó en 1886, ya se conquistó, ya estamos con la limitación de la jornada, de forma bien poco moderna en Colombia, porque hay que aclarar, Colombia tiene una jornada de 48 horas, ya en España están en 40, Francia bajó a 35, hay proyectos de ley que están bajando la jornada en Colombia a 45 horas, debería bajarse mucho más para equilibrar vida familiar, vida laboral, que es la tendencia de la modernidad, y de la productividad medida más allá de las horas de empleo, de disponibilidad del trabajador al empleador. Entonces, en este contexto, cuando ya yo no digo de la limitación de la jornada de las 8 horas, sino que yo hablo de derecho de limitación del tema de desconexión digital, ya cambia el discurso y ya estoy un poquito más actualizado, estoy un poquito más acorde con lo que está pasando. ¿Qué hacer? Como digo, yo soy un convencido, derecho a la desconexión es derecho a la oposición a recibir órdenes y disponibilidad después de las horas de trabajo a las que yo me comprometo como trabajador. Es derecho a no ser sancionado, a no ser despedido, a no tener una consecuencia adversa por no responder a un correo después de determinada hora. Y aquí quiero retomar un poco la intervención del doctor Edwin, muy importante, porque es que, les insisto, esto del derecho a la desconexión, los países que lo han incorporado, al menos Francia, Italia, España, no han regulado el derecho a la desconexión de forma, dijéramos, específica en la legislación, sino que han reenviado a la negociación colectiva. ¿Dónde está en Alemania el derecho a la desconexión? Está en convenios colectivos sectoriales. Entonces, acá es muy importante empezar a retomar esa idea que siempre ha estado ahí latente, de ojalá pudiéramos regular esto sectorialmente. Pongo un ejemplo, los metalmecánicos en Alemania, la empresa Porsche, convino en una convención colectiva, en un acuerdo colectivo, que si un correo electrónico al correo institucional se recibe después de determinada hora, voy a inventar cualquier hora, después de las 8 horas, el mismo sistema devuelve el correo. Luego hay un sistema específico de respuesta que no permite que ingrese a la bandeja del trabajador y luego digan, sí, pero es que tú no contestaste un correo que llegó a tu bandeja y por esa vía vamos a sancionarte, a despedirte, etcétera. No se podría porque ni siquiera se recibiría la bandeja del trabajador. Luego, insisto, yo creo que esto está ligado a la reivindicación fundacional del derecho al trabajo, que es la limitación de la disponibilidad del trabajador al empleador, porque es que el derecho al trabajo se explica así, es el trabajador está disponible para el empleador en una jornada de trabajo específica y por esa jornada cobra un salario, lo más básico que hay en materia de explicar la relación de trabajo y la relación, dijéramos, de dependencia y subordinación, etcétera. Pero si eso se rompe, si eso se bloquea y no hay verdaderas líneas de frontera entre la vida personal y la vida laboral,
pues el trabajador tiene disponibilidad ilimitada y pues no va a haber ninguna posibilidad de que tenga una regulación en la materia de por qué recibe un salario por X cantidad, por estar disponible. Va a ser muy complejo hacer realidad esa promesa del derecho al trabajo de no intervenir en la vida privada y en la intimidad del trabajador. Va a ser muy complejo. ¿Qué pienso yo del proyecto de ley? Insisto, yo lo desconectaría de la ley de teletrabajo, yo lo haría a través de la regulación de los propios artículos del Código Sustantivo sobre limitación de la jornada, ¿no? Y si se va a incorporar legalmente, yo preferiría que se incorporara por la vía del artículo 161 y siguientes, y no como una modificación a la ley 1221, porque me parece que el derecho a la conexión es transversal a cualquier tipo de trabajo, sobre todo en la modernidad, creo yo. Y respondiendo la segunda pregunta de la doctora Ana María, nosotros no hemos ratificado el convenio 190 de la OIT, desafortunadamente. Yo sí creo, doctora, que hay que ratificarlo. Yo creo que además de eso hay que actualizar la ley 1010 de 2006. Hagamos algo de difusión de lo que hemos hecho con la escuela sindical. Se hizo un esfuerzo muy, muy importante el año pasado de presentar una acción pública de inconstitucionalidad para buscar ir actualizando la legislación al convenio 190. Entonces, laboral a todas las formas de trabajo que promete la Constitución en el artículo 25, intentar que todas estas nuevas tecnologías también sean oponibles como formas de acoso laboral, que perfectamente lo son, e intentar que haya una inscripción, digamos, previa a la ratificación del convenio 190 por vía de una acción pública de constitucionalidad que está en este momento en estudio por la Corte Constitucional. Yo, además de eso, quiero simplemente precisar algo que se me quedó en el tintero en la intervención anterior. Ofrezco mil excusas, perdón. El auxilio conectividad es también una medida temporal. Es una medida ligada al auxilio de transporte, es decir, limitada a los trabajadores que vengan menos de 2 salarios mínimos. Luego, porque yo no sé si reemplaza finalmente el auxilio de conexión que está en la ley 1221, que no tiene limitación para acceder al mismo, primero. Segundo, es que el Ministerio en la semana previa a ese auxilio de conectividad había proferido también una circular orientando sobre la no causación del auxilio de transporte para los trabajadores que trabajaban a domicilio. Si uno mira la ley 15 del 59 y la ley primera del 63, realmente el criterio de Consejo de Estado de distancia del sitio de trabajo al sitio de residencia del trabajador no existe. Los famosos 1000 metros, el famoso kilómetro, 1000 metros ya había desaparecido. Luego ahí hay una serie de problemáticas que creo que ese auxilio de conectividad, además de ser temporal por propia definición, también tiene su propio código de instrucción. Una vez pase la emergencia sanitaria, hay que analizarlo muy bien para garantizar que el tránsito al teletrabajo posterior, que estoy seguro se va a dar, mantenga el reconocimiento del auxilio de conexión, ojalá. Y finalmente, pues yo, reemplazando un poquito a Daniela, que tuvo que ausentarse, pues obviamente intentar incorporar elementos de respeto, de la limitación de la vida laboral, vida personal, e ir reconociendo todas estas actividades de cuidado que se han potencializado en toda esta estructura de trabajo en el confinamiento. Quiero simplemente terminar esta intervención, no sé si vaya a haber otra ronda, pero que no se nos olvide algo, ¿no? Las leyes laborales conocen muy bien la historia de leyes transitorias que llegan para quedarse. En España están en el debate, como advertía el doctor Edwin, contrario, ¿no? Tienen un escudo social que están buscando la forma de que se mantenga después en la pospandemia. Nosotros estamos viendo cómo revertir esas normas que están degradando los derechos laborales. Eso no tengo que decirlo yo, lo dice la historia, es muy complejo revertir luego, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con estas normas que son transitorias, llegan para quedarse y luego revertirlas son muy complejas, ¿no? Quería terminar con eso, doctora Ana María. Profesor Iván Daniel, muchísimas gracias por esas importantes precisiones. Antes de darle la palabra al compañero Edwin Palma, quisiera nuevamente saludar a varias organizaciones que hacen presencia en este momento en nuestro Facebook Live, a la CUT Córdoba, a Sintradian Capítulo Neiva, a Sintrabrinza, los compañeros de Sintrabrinza, la Sabana de Bogotá, muchos saludos, a ASPU Seccional Universidad Tecnológica del Chocó. También nos acompaña Anebre y Sintrenal Bolívar. Muchas gracias por hacer presencia en este importante espacio. Recuerden, preguntas, propuestas también. Estamos atentos en el chat del Facebook para ahorita en el último bloque de nuestro conversatorio poder planteárselas a los panelistas. Ahora, para el compañero Edwin Palma,
estuvimos leyendo muy atentamente la columna que hizo en Las Dos Orillas, donde nos planteaba un poco cómo era el día a día de un sindicalista en el marco de este tiempo de pandemia y de cuarentena y por supuesto de aislamiento obligatorio. En ese sentido, el ministro del Trabajo el otro día en la revista Portafolio planteaba que el trabajo en casa o en el trabajo en casa deberían garantizarse pues todos los derechos laborales, y entre esos derechos laborales pues por supuesto se tendrían que garantizar en el trabajo en casa todas las garantías sindicales, que por supuesto plantean como un nuevo escenario, ¿sí? Que hace que el sindicalismo se repiense, y de hecho en la anterior intervención el compañero Edwin nos había hablado de la necesidad de repensarse en el marco de esta nueva realidad y de hacer uso del derecho a la negociación colectiva para poder dar respuesta a esas omisiones, a esos vacíos que tiene la normatividad en este momento en torno al trabajo en casa, bueno, y al teletrabajo. En ese sentido, teniendo en cuenta que hay otros retos más allá de la negociación colectiva relacionados al ejercicio del derecho de asociación sindical, a cómo nos organizamos, cómo nos movilizamos, sobre todo en esta nueva contingencia que plantean las reformas regresivas que está comenzando a hacer el gobierno. ¿Qué otras formas o cómo debería repensarse el sindicalismo para asumir ese nuevo reto organizativo que supone el trabajo en casa? Más allá de la negociación colectiva, ¿cómo nos movilizamos? ¿Cómo promovemos que más personas ejerzan el derecho de asociación sindical, así estén separados y, si se quiere, atomizados cada uno en sus casas? Bueno, primero, pues, antes de esto, nosotros estábamos hablando de los trabajadores, de los freelance, de los trabajadores de Rappi. Estábamos mirando cómo lo organizábamos, cómo montábamos un sindicato, cómo peleábamos su contrato realidad. En fin, estábamos en una agenda diferente, no solamente el movimiento sindical en sentido amplio, sino cada sindicato yo creo que tiene una agenda diferente. Pero esta pandemia, como cambió toda la agenda, pues sin duda alguna también la agenda sindical la alteró. Pero eso no significa que desaparezca, por ejemplo, la tradicional lucha de clases, no significa que no haya abusos empresariales, no significa que estén utilizando esta pandemia para imponer una reforma laboral express, una reforma pensional express, como ya lo estamos viendo, con toda esa serie de medidas temporales que se vienen a convertir en medidas definitivas. Recordemos que nuestro Código Sustantivo del Trabajo también es producto de un estado de excepción. Entonces, aquí no están planteando medidas temporales, aquí están planteando medidas para que queden para siempre, empobreciendo el trabajo, acabando el trabajo como fuente de riqueza y volviéndolo casi que por fuente de subsistencia. Y como dijo el profesor Daniel, yo creo que tenemos que prestar mucha atención a eso. Yo creo que en medio de la inmovilización presencial ha habido una fuerte presión ciudadana a través de las redes sociales, a través de un sinnúmero de reinvención también de las formas de protesta que ha permitido generar un control social ahí. Yo creo que las condiciones fueran peor si no hubiese una mediana resistencia. Entonces, por ejemplo, en el marco de esta pandemia nace un sindicato, el sindicato de los trabajadores de los call centers. Entonces, eso es significativo. Yo creo que hay que reivindicarlo en el marco de una multinacional que obviamente comete abusos. Los trabajadores han entendido que son las organizaciones sindicales los escenarios por naturaleza que no solamente permiten el ejercicio de derechos políticos, como lo ha dicho la misma Corte Constitucional, sino los que pueden llevar la democracia en la empresa, como lo hemos sostenido algunos que escribimos sobre la materia. Porque pues aquí siempre a la frase de obvio que dice que la democracia siempre llega hasta la puerta de las empresas. Es decir, a todo el mundo le gusta la democracia, todos los empresarios hablan de la democracia, pero cuando le dice hablemos de democracia de las puertas para dentro de la empresa, no les gusta mucho el concepto. Y es la organización sindical la que lleva la democracia allí a las empresas. Ahora, frente a la columna que en efecto escribí en estos días, precisamente una reflexión sobre cómo han sido estos 3 meses. Yo creo que nosotros los sindicalistas somos los que menos respetamos los derechos de nosotros mismos como sindicalistas, porque ahí sí no hay horarios de trabajo. Los trabajadores nos escriben a las 10, 11 de la noche, sábado, domingo, y si uno no les contesta se ponen muy molestos. Hay temas que sin duda alguna pues tenemos que atender,
y más si son los relacionados ahorita con la vida, con el COVID, porque pues esa es la agenda, incluso yo creo que más importante que hoy tenemos. Si bien es cierto, la circular 041 establece el tema del respeto a las garantías sindicales, yo creo que también empieza a tener una dificultad a la hora de cumplir este tema de las garantías sindicales. Por eso yo hablaba en la anterior intervención de la necesidad de renovar contenidos. Entonces, por eso tenemos que plantearnos también, por ejemplo, el acceso a los datos. Esos datos que tiene el empleador acceso hoy en el teletrabajo deben estar disponibles a los representantes de los trabajadores. Debe solamente, para hacer procesos de organización, para hacer procesos de comunicación con nuestros afiliados. Esta mañana precisamente evaluamos en nuestra junta directiva, nosotros ahorita estamos trabajando muchísimo más, a pesar de que estar en la casa, estamos haciendo un sinnúmero de cosas, un sinnúmero de reuniones, un sinnúmero de organizaciones. Mañana tenemos algo que no hemos podido hacer en años, reunir cerca de 250 dirigentes sindicales de la USO, los vamos a reunir mañana virtualmente, seguramente con más dificultades, pero sin duda vamos a poder transmitir nuestros mensajes. Entonces yo creo que, insisto, la agenda nos cambió. Yo creo que nosotros también tenemos que mirar cómo nos adaptamos a esa agenda, obviamente sin ceder principios, manteniendo siempre nuestras banderas. Creo que el profesor mencionó un concepto que me gustó mucho, que llama el derecho a la oposición. No solamente hay que sacarlo, como dijo él, desconectar la desconexión del teletrabajo, sino plantearlo a todas las esferas. Es decir, ahí hay contenidos de negociación colectiva que nos toca, ya no es el copy-paste en los pliegos, nos toca hacer nuevos pliegos para poderlos plantear en esos escenarios de la negociación colectiva. Hay un estudio que hizo Comisiones Obreras antes de esto, pero mira que hoy cobre vigencia, que se llama Los sindicatos ante los retos tecnológicos. Uno puede encontrar en la página de Comisiones Obreras Españolas, que plantea la necesidad y muestra buenas prácticas de cómo los sindicatos utilizan las nuevas tecnologías también para reinventarse, también para organizar redes de trabajadores, también para hacer lo que denomina el profesor Marcio Tulio Viana, esas boicots en contra de las empresas, que aquel día estábamos en el Congreso de Abogados Laboralistas y escuchaba con mucha sorpresa a muchos abogados de empresarios que decían, hoy nos duele mucho más que nuestra empresa sea tendencia en Twitter, como ocurrió en el caso de Falabella, a que nos hagan un meeting en la puerta de la fábrica. Entonces, ahí hay oportunidades para reinventarnos. Y el primer mensaje o el final, para finalizar esta intervención, era decirle a los sindicatos, tenemos que abrir la mente, romper esquemas, romper dogmas. No estamos en el siglo pasado, no estamos en los años 20. Y obviamente, como hay contradicción entre capital y trabajo, tienen que haber organizaciones sindicales que entiendan esta transformación y que sean capaces de seguir reivindicando derechos colectivos. Muchas gracias compañero Edwin. Bueno, sí, llegó el momento de reinventarnos a través de la asunción de nuevas estrategias desde el movimiento sindical, y pues quizás esta nueva realidad constituya una oportunidad para hacerlo. Bueno, ya para empezar el último bloque de nuestro panel, de nuestro conversatorio, vamos a saludar a otras organizaciones sindicales que nos mandan saludos acá por el Facebook Live. Tenemos a Sintracavi de Cavipetrol, Sintraime, Sinaltra Corpoica de Antioquia y un traje 4S. También Sintravidricol Envigado, un saludo muy especial. Voy a darles la palabra en este último bloque para que brevemente hagamos algunas conclusiones sobre cada una de las perspectivas desde las cuales estamos analizando el teletrabajo, y también voy a hacer algunas preguntas que han planteado nuestros compañeros desde el chat de Facebook Live. En ese sentido, le doy la palabra a la profesora Gerlain Segura para que brevemente nos plantee algunas conclusiones para este espacio. Una de las conclusiones es que definitivamente las cosas no son como antes, que intempestivamente nos tocó cambiar a pesar de que ya se venía trabajando el tema del teletrabajo desde hace varias décadas. Tenemos que revisar por fuera de las emociones, es decir, del agobio, de la angustia, del estoy muy cansado, cómo lograr que el teletrabajo o el trabajo en casa sea a la luz de las buenas prácticas, de la conciliación laboral y familiar, que sea gratificante para empleadores y empleados,
pero yo creo que todavía no estamos a tiempo. Creo que todo este tipo de ejercicios como el de hoy contribuyen a ir construyendo, pero yo sí pienso que por fuera siempre digo la misma frase últimamente y es que hay que esperar a que pase el temblor, como decía Gustavo Cerati, y ya después de esto decir esto fue bueno, esto fue malo y cómo podemos hacerlo mejor. Muchísimas gracias, profesora Gerlain, por participar en este espacio y por tan importantes apreciaciones en torno a este tema del trabajo en casa. Ahora le doy la palabra al profesor Iván Daniel Jaramillo para que primero nos ayude con una pregunta que hacen desde el chat de Facebook Live, y es: ¿cuál es la función de las ARL en el marco del trabajo en casa? Y luego de responder a la pregunta, también una breve conclusión a su intervención. Sí, agradezco mucho la pregunta. Es muy importante aclarar que el trabajo en casa es trabajo. Por tanto, cualquier siniestro que ocurra en el desarrollo de esas actividades debe ser considerado por causa o con ocasión del trabajo, de manera que la ARL pues, es la responsable de amparar todo el sistema de reparación objetiva que tiene el sistema de riesgos laborales con las prestaciones a que haya lugar. La ARL, como decía también la doctora Gerlain en el inicial, debe acompañar la adecuación de los puestos de trabajo, toda la estructura de lo que denominamos los académicos siempre, ese mundo de la prevención en materia de riesgos laborales y toda la política de salud ocupacional que pues está en cabeza de la empresa para lograr que temas, como ella advertía, con mucha más propiedad que yo, de postura, de distancia, éramos de la pantalla, computador, lo que estamos haciendo acá, el tema de visión, etcétera, pues tengan unos adecuados mecanismos en materia de salud ocupacional, de prevención de riesgos laborales. Pero quiero ser muy claro, por supuesto, yo sé por dónde va la pregunta. Sí hay un decreto de estado de emergencia que reconoce el ser contagiado por COVID para el personal de la salud como accidente de trabajo, pero no significa que un trabajador de cualquiera de estas actividades que se han liberado, si llega a ser contagiado y se logra probar la relación por causa con ocasión del trabajo, no deba responder la ARL. ¿De qué pronunciamiento? De algunas entidades rectoras de los gremios de las aseguradoras que dicen que solamente en el caso de los médicos y personal de la salud habría en COVID reconocimiento como enfermedad laboral. No, no es así. La ley no está derogada. La ley 1562 dice claramente si la enfermedad tiene relación directa de la exposición del trabajador al medio de contagio, pues tiene que ser considerada como enfermedad laboral, que creo que es por donde seguramente está enfocada la pregunta. Pero para complementarla un poco, cualquier accidente que ocurra tiene que ser considerado accidente de trabajo y por tanto tiene que dar lugar al sistema objetivo de reparación por la ARL y al sistema subjetivo, si hay responsabilidad patronal en el mismo. Si no hay acompañamiento en la adecuación del puesto de trabajo, pues hay que analizar las circunstancias, pero hay un principio de responsabilidad patronal muy fuerte que está consagrado en el artículo 216 del Código Sustantivo, creo yo, pero bueno, obviamente yo no puedo dar respuestas definitivas a casos específicos, sino son criterios generales. Y una conclusión general que me pide la doctora Ana María, yo insisto en que estoy convencido que estas modalidades de trabajo a distancia llegaron para quedarse. Hay que hacer un esfuerzo importante por promover y retomar esta vieja idea que siempre ha liderado el doctor Edwin, de realizar la negociación sectorial como fórmula de regulación siempre superior a la ley para tener condiciones a nivel sectorial de prestación de servicios en estas modalidades, porque para la ley es imposible a través de normas generales y abstractas regular determinados escenarios que en los sectores pues, son específicos y son particulares. Yo soy convencido que es una buena oportunidad para retomar esa idea. De hecho, lo hemos estado haciendo internamente en grupos de investigación y de trabajo que tenemos sindicales, académicos, sociales. Yo creo y estoy convencido que esa es la vía. Lo demostró Francia, lo demostró Alemania, lo está demostrando España. El ejemplo italiano yo no lo tomaría porque es un ejemplo de regulación y flexibilización para mi gusto que no es un buen ejemplo a seguir. Pero más allá de eso, yo sí creo que todo esto de la desconexión, todo esto de qué hacer en el trabajo en casa, que es tan particular y tiene tantos temas de difícil regulación por vía general, pues es el espacio para que la intervención de la negociación colectiva sea la que justamente tenga la batería de recursos superiores al piso legal, de regulación, de reconocimiento de derechos, de esto de la intimidad en cada sector específico y particular. Yo siento que la ley sí tiene que dar un piso mucho mejor que el que da la ley 1221, pero creo que justamente aprovechando este espacio y quienes nos escuchan,
es una tarea pendiente, como dice el doctor Edwin, para empezar a incluir en los temas de negociación. Yo sí quisiera empezar a ver no temas tradicionales cuando nos toca evaluar como árbitros o como académicos qué se está negociando. Ojalá empezáramos a ver estos temas de desconexión, de limitación de la jornada, de derecho a la oposición, de derechos al respeto del límite invisible de vida personal, vida laboral, y ojalá se empiecen a incorporar todos estos temas, como digo, de ciberseguridad, protección de datos de los trabajadores. Esto al final, claro, no es un buen ejemplo. Esto que estamos haciendo hoy, cada uno está en su tableta, en su celular, en su computador, pues están expuestos todos los datos personales nuestros de diversa índole, que debería tener unas estrategias específicas de protección de esos datos, estrategias específicas de limitación de esas jornadas, que creo que la tarea pendiente está en nuestras manos. Y yo no tengo duda que definitivamente es un nuevo contexto, un nuevo escenario en el que la negociación colectiva, yo creo que es la fuente primaria de regulación. Ojalá demos el paso por esta vía, aprovechemos la oportunidad para empezar a pensarnos y repensarnos sindicalmente hacia modelos de negociación sectoriales, como el llamado que yo haría muy respetuoso de un académico, no actor sindical como el doctor Edwin, pero que creo que es una idea con la mejor intención para contribuir a que tengamos un mejor esquema de reconocimiento y defensa de derechos. Perfecto, profesor Iván Daniel, muchísimas gracias. Nuevamente reivindicando esa importancia del derecho, el ejercicio del derecho a la negociación colectiva para poder afrontar todos estos retos que se plantean en el marco del trabajo en casa, incluso del teletrabajo y la nueva realidad que nos demarca este tema del COVID-19. Ahora le doy la palabra al compañero Edwin Palma para que también nos ayude con algunas conclusiones y también con esta pregunta que nos hacen desde el Facebook Live, y es: ¿qué opinión les merece la negociación colectiva virtual? ¿Qué garantías ven necesarias para poder llevarla a cabo? Bueno, primero, para responder la pregunta, pues creo que el Ministerio del Trabajo expidió un concepto, a mi modo de ver, lo dije en las redes sociales, muy tímido. Debió haber sido más fuerte en proteger la negociación colectiva, el ejercicio de la autocomposición por estos medios. Creo que fue muy tímido. Ha sido de pronto un poco más fuerte y más frentero en el sector público, porque incluso ya lo orientó, y creo que no podemos hacer nugatorio el derecho a la negociación colectiva por la imposibilidad de reunirnos de forma presencial. Ahora, cada conflicto tiene sus particularidades y habrá que tratar cada conflicto concretamente. Yo creo que, por ejemplo, no hay ningún otro mejor momento que el de impulsar la negociación colectiva, pero también pretender que hacerlo de forma presencial so pena de no hacerla, creo que sacrificamos los derechos de los trabajadores y la posibilidad de seguir avanzando. Entonces yo creo, es decir, me han preguntado incluso en otras ocasiones sobre la legalidad. Yo creo que si se presenta el pliego, se hace la asamblea virtual, se presenta el pliego virtual, se hace la denuncia incluso en los correos institucionales del ministerio, como ya están previstos para eso, y el empleador convoca el ejercicio de autocomposición, es decir, ahí mata pues cualquier vicio de legalidad sobre el tema, porque lo que dijo el ministerio en el concepto era que cualquier vicio de legalidad era susceptible de ser planteado en la jurisdicción laboral ordinaria, lo cual a mí me pareció una lavada de manos. Pero con eso espero haber resuelto la pregunta. Algunas conclusiones rápidas de este encuentro que, insisto, muy oportuno, muy necesario. Creo que debemos seguir profundizando en el tema, como lo han planteado la profesora Gerley y el profesor Daniel. Primero, millones de trabajadores, millones, se van a quedar en la casa luego de la pandemia. Seguramente, como dijo el profesor, como el trabajo en casa es una medida asociada a la emergencia, una vez pase la emergencia, muchos empleadores tendrán que modificar el reglamento interno de trabajo y tendrán que cumplir la legislación para migrar a esos trabajadores, de trabajadores remotos o de trabajadores en casa o del home office, a lo que es teletrabajo técnicamente hablando. Entonces, eso vino para quedarse. Comparto totalmente lo que plantea el profesor. Ahora, hay que llevar el sindicalismo a la casa. Nosotros los sindicatos no nos podemos quedar quietos, y ahí están los medios, están los métodos. Insisto, ha sido muy chévere, y lo decía en mi columna precisamente de ayer, poder en medio de esta crisis tan compleja sindicalizar gente, presentar pliegos. Es decir, no nos hemos quedado quietos, y yo creo que eso es un importante mensaje para las organizaciones sindicales. Tercer mensaje, renovar
contenido de negociación colectiva. Hay que apelar a experiencias internacionales, pero yo creo que nosotros somos muy creativos. Aquí tenemos además la compañía, la labor de instituciones tan importantes como la Escuela Nacional Sindical, como el Observatorio de la Universidad del Rosario, como FESCOL, como Sede de Trabajo, bueno, todas estas organizaciones alrededor del mundo del trabajo para crearnos una cartilla sobre nuevos contenidos de negociación colectiva. Yo creo que eso es urgente y ponerlo a disposición de las organizaciones sindicales para meterlos en los pliegos. Otra cosa es lo que uno negocie, ¿sí? Una cosa es lo que mete en los pliegos y otra cosa es lo que negocie. Y sin duda alguna, el profesor lo mencionó, sin duda alguna el camino es la negociación colectiva sectorial. Por eso yo he sido cansón con el tema, he venido insistiendo que podemos construir unos pliegos, marcos sectoriales, incluso en el marco de la pandemia, porque ahora nos toca ir a vigilar que se cumplan los protocolos de bioseguridad, por ejemplo. Entonces, hay nuevos contenidos de negociación colectiva que podemos plantear en esos marcos sectoriales, en esos pliegos marcos sectoriales, e impulsar la negociación colectiva de segundo y hasta de tercer nivel, como ocurre en el sector público. Entonces, ahí tenemos retos, no podemos quedarnos quietos, tenemos que coger ese toro por los cachos y esos nuevos retos, enfrentarlos con toda la fuerza que siempre nos ha caracterizado al movimiento sindical colombiano. Entonces, agradecerle a Ana María por la invitación a la Escuela Nacional Sindical y bueno, ha sido un gustazo compartir con este equipo de lujo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edwin, por la intervención. Antes de terminar, vamos a darle un saludo a ADECO, a Ultraclaro, a Sintra y Magra, a Fedetral CTC y a Sintra Bolívar. Muchísimas gracias por hacer parte de este panel, de este escenario que nos plantea unos retos fundamentales para asumir esta nueva realidad que va a estar demarcada necesariamente por el trabajo en casa, que necesariamente va a tener que migrar o que transformarse en teletrabajo como una modalidad con una vocación de permanencia, pero que sin embargo nos plantea a los trabajadores la necesidad de tener iniciativa para generar propuestas de tipo legal en el marco también de la concertación que se hace tanto con empleadores como con el gobierno, en el marco de la negociación colectiva, siendo muy necesario pensarnos en la negociación colectiva sectorial. Ya en el panel de ayer veíamos cómo en Argentina los efectos de la pandemia no han sido tan catastróficos en virtud de diversas situaciones, pero en especial que existe esta capacidad de hacer negociación colectiva sectorial. La perspectiva de género, que es fundamental para poder pensarse toda la política pública laboral que se genere en el marco de la realidad post-pandemia, o incluso en la que estamos viviendo ahorita que convivimos con la pandemia, es fundamental. Así que desde la Escuela Nacional Sindical los invitamos y las invitamos a sumarse, a pensar en estos nuevos retos, los invitamos a organizarse, a ser parte de organizaciones sindicales. Eso es muy clave, y agradecemos a nuestros panelistas, a la profesora Gerlain, a la compañera Daniela Mora, al compañero Edwin Palma y al profesor Iván Daniel Jaramillo por formar parte de este espacio, y seguramente estaremos convocando otro tipo de escenarios para poder seguir trabajando en este importante tema para garantizar los derechos laborales en el marco de esta nueva realidad. Por último, desde la Escuela Nacional Sindical los invitamos el día de mañana a las 9 de la mañana a que nos acompañen en un nuevo Facebook Live con Unai Sordo, que nos va a hablar desde las realidades que se viven en España, cómo asumir los retos y las realidades que se nos plantean en el marco de la pandemia. Así que los esperamos acá en el perfil de la Escuela Nacional Sindical a las 9 de la mañana, que nos acompañen en otro Facebook Live. Muchísimas gracias. Muchas gracias.